¿Qué tal están los amigos de los cacharritos y la tecnología? El cacharrito que os traigo hoy os lo podría resumir muy brevemente. Resolución 4K nativo 1 milisegundo de tiempo de respuesta y 3200 lúmenes reales. Lo que estáis viendo ahora mismo se grabó con todas las luces encendidas, pero incluso con esa descripción no me acerco ni un poquito a todo lo que ofrece este proyector. Os estoy hablando del nuevo buque insignia de la marca SGMI, el Horizon 20, un proyector láser que no solo ha conseguido superar mis expectativas, sino que además ha puesto a prueba mi cámara y en algunos momentos incluso mi paciencia. He estado poniéndolo a prueba durante varios días para poder mostraroslo lo mejor posible. He estado comprobando si ese input lag para juegos es realmente lo que prometen, así como su sistema de sonido envolvente. Yo, desde mi punto de vista, con todas las características que tiene, con esa resolución. Además de un accesorio indispensable que veremos y pondremos a prueba. Y otras muchas funciones más, evidentemente. Soy Gavetech, bienvenidos a vuestro canal de cacharritos y tecnología. Comenzamos. Este SGMI Horizon 20 nos llega en una caja bastante grande porque todo se ha dicho, es un proyector bastante grande, además de venir muy bien protegido en una maleta de polietileno expandido que también nos vendrá muy bien por si queremos llevarlo de un sitio a otro o simplemente almacenarlo. Abrimos esta pestaña de aquí y no sé a vosotros, pero a mí esta maletita de transporte me parece un detallazo. Aunque también es cierto que esta marca es muy cuidadosa en todos los aspectos. Vamos sacando la caja con los accesorios, sacamos este pedazo de maquinón y cerramos por aquí. Tanto a primera vista como al tacto podemos notar que estamos ante un proyector que podría decirse que es tope de gama, tanto por los materiales como por la construcción, ya que no se percibe ni se ve que haya perfiles mal repasados ni ningún tipo de imperfección. En la parte superior podemos ver el logo de la marca con un material plástico texturizado con buenos acabados. En la parte trasera tenemos una gran rejilla de ventilación junto a todas las conexiones y el botón de encendido. A través de esta rejilla podemos ver un gran radiador de aluminio y cobre. Esta sería la entrada de aire. Este proyector tiene un peso de 4,8 kilos con un soporte integrado, con un disco giratorio engomado en su parte inferior y una rosca de 1/4 de pulgada para poder adaptarlo a un stand o soporte en el que vienen grabadas características y certificaciones de este proyector. En este mismo soporte integrado tenemos la toma de alimentación y en la parte inferior del proyector otra rejilla de ventilación, que en este caso es la salida de aire. Ahí podéis ver la suavidad con la que gira ese disco, que por cierto parece un disco de vinilo. Retiramos esta pegatina que protege la lente, los sensores y la cámara, y aquí podemos ver ese logo de certificación IMAX, además de la cámara, el sensor y la lente, que ahora veremos detenidamente. El sistema operativo que utiliza este Horizon 20 es Android 14 y todo esto respaldado por una potente plataforma de hardware con un procesador MediaTek 9679 combinado con una GPU Mali G52, 4 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento. Además, en el frontal tenemos esta gran rejilla para proteger el sistema de sonido. Los sensores junto con la cámara nos ayudarán con la corrección trapezoidal, un enfoque automático ultra rápido, la evitación de obstáculos, la corrección de luminosidad del proyector de forma automática y otras funciones que veremos más adelante. Vamos a ver qué nos trae la caja con los accesorios. Por aquí tenemos la documentación de este proyector con la guía de certificaciones, con cosas tan interesantes como que este proyector no solo está certificado en IMAX, sino que también lo hace en Dolby Vision, Dolby Audio y sonido DTS:X. Y esto no es sino otra muestra más de que estamos ante un proyector tope de gama. Aquí tenemos la guía de usuario plegada cual mapa del tesoro y el documento de garantía. Seguimos con el mando, un mando muy elegante siguiendo esa línea de SGMI, en este caso compuesto por plástico y aluminio cepillado. Para acceder al compartimento de las pilas tendremos que pulsar este botón de aquí. Para funcionar necesita dos pilas AAA, pilas que por cierto incluye otro punto a favor para esta marca. Con respecto a la botonera tenemos unos botones iluminados con el botón de encendido, control por voz. Mañana en Toledo va a haber lluvias débiles. Se prevé una temperatura máxima de 23 y una mínima de 12. Abre Netflix.
Vale, abro Netflix. Botones de acceso a distintas plataformas de streaming, un botón configurable, control del zoom, un segundo botón configurable, selección de entrada, ruleta de navegación, retroceso, ajustes, botón home y volumen. Como os comentaba, un mando muy elegante guardando la línea que tiene esta marca. Aquí tenemos el cable de alimentación que va junto con la fuente de alimentación, las dos pilas del mando incluidas que os comentaba. Esto es algo muy extraño que no suele verse en otras marcas. Y la fuente de alimentación, la cual nos indica que tiene una potencia de salida de 19 voltios y el proyector alcanzaría un consumo máximo de 180 vatios. Ahora continuamos con este stand, accesorio más que recomendado para este proyector. Este stand tiene un peso de 5,5 kilos, de los cuales 5 kilos se concentran en su base y medio kilo en la barra. Esto es una guía para el cable, la base con esos 5,5 kilos y la barra con ese medio kilo, además de la guía de usuario. Ahora vamos a armarlo y es que aunque parezca que este stand no tiene mucho misterio, en la base esconde un secreto. Y es que aparte de ese contrapeso para llevar el punto de gravedad lo más abajo posible, podemos guardar aquí la fuente de alimentación del proyector y hacerlo mucho más estético. En la parte inferior tenemos unas bandas de silicona, así como 4 patas de silicona para evitar el balanceo y un posible efecto péndulo que llevarían al suelo el proyector. Continuamos con el montaje, que no tiene mucho misterio. Por aquí sacaríamos el cable de conexión que quedaría oculto en el tubo. La parte superior del stand tiene esa superficie de silicona adherente, así como un tornillo de 1/4 de pulgada. Aclarar que la altura de este stand no es ajustable y su altura máxima es de 70 centímetros. Y básicamente este sería el resultado final. Ambos combinados junto con la movilidad de ese disco giratorio y el stand incluido en el propio proyector consigue que podamos proyectar casi en cualquier ángulo. Con respecto a los conectores de la parte trasera, que no se me habían olvidado, tenemos una salida SPDIF, una salida digital óptica de audio para conseguir la máxima calidad de audio. Dos USBs, uno 2.0 y otro 3.0, con el que podremos reproducir archivos de gran tamaño, dos tomas HDMI, una de ellas eARC para una transmisión de audio sin pérdidas a receptores AV o barras de sonido, la clásica salida de sonido jack de 3.5 y el botón de encendido. Ahora hablemos del sistema de sonido. Detrás de esa rejilla con el logo de Harman Kardon se encuentra un sistema de sonido 2.0 optimizado para una potencia total de 24 vatios con un sonido sorprendentemente potente, y esto es en parte gracias a una cámara de sonido de 630 centímetros cúbicos con un rango de frecuencia que se extiende hasta los 55 Hz, consiguiendo unos buenos graves y un sonido envolvente de 360 grados. Antes de poneros la muestra de sonido, indicaros que ha sido grabado con 4 micrófonos, todos en estéreo, 2 de la cámara y 2 independientes, además de contar con 2 de las mayores certificaciones de audio, Dolby Audio y DTS:X. Está muy por encima de lo que estamos acostumbrados a ver por el canal. Y aquellos que me conocéis desde hace tiempo sabéis que me gusta hacer al inicio de los vídeos un pequeño resumen de lo que vamos a ver, pero es que creo que no hay mejor forma de presentarlo que mostrándoos lo que he conseguido hacer y grabar con él. Y antes de nada deciros que no tengo unos conocimientos avanzados en edición de vídeo ni en grabación con drones. Simplemente espero que os guste, me he esforzado muchísimo, soy Gavetech, bienvenidos. Yo, desde mi punto de vista, con todas las características que tiene, con esa resolución, con todos esos modos de vuelo, esa inteligencia artificial, la duración de la batería y la muy buena construcción tanto del mini dron como del mando, aparte de los materiales, evidentemente.
Si hablamos de la proyección, en este caso tenemos un motor triple láser RGB X Master compuesto por 20 chips láser que nos van a dar 3200 lúmenes ISO. El display de este proyector está compuesto por un chipset DMD de 0,47 pulgadas fabricado por la empresa Texas Instruments y capaz de proyectar una imagen 4K nativa, con una cobertura de color del 110% en un estándar BT 2020, es decir, para resoluciones 4K y 8K. Vamos, que os vayáis haciendo la idea que esto que os estoy enseñando no es ningún juguete. Y por último, una relación de contraste de 20.000:1. Ahora, cuando os muestre las proyecciones, veremos más cosas sobre esas certificaciones de vídeo tan importantes como esa certificación IMAX o Dolby Video, pero antes vamos a ver qué tal se desenvuelve con esos 3200 lúmenes ISO, que ya os digo yo que podéis ver el proyector de día y con luz. Y como os comentaba al principio, este proyector ha puesto a prueba mi cámara y mi paciencia. Y no por nada malo del proyector ni mucho menos, sino porque los proyectores láser y las cámaras no se llevan bien. Vamos a ver qué tal se comporta con luz y os lo explico. En este momento estáis viendo la habitación completamente iluminada, como podéis ver ahí he activado el refuerzo de brillo, pero no es necesario y hay que tener en cuenta que el proyector está a una distancia de 5,5 metros. La pantalla que estáis viendo ahí tiene un tamaño de 200 pulgadas. Con esto quiero decir que a una distancia de unos 3,5 metros, 4 metros, proyectando una pantalla de entre 130 y 150 pulgadas se vería casi perfecto. Solo os digo que con la habitación completamente a oscuras y el brillo a tope hace daño a la vista. Y ahora permitidme que os cuente qué ocurre con la cámara y los proyectores láser. Lo primero es que no he podido grabar todas las escenas del proyector con el brillo a tope. De hecho hay algunas y vais a ver cómo se ve que algunos cuadros se ven muy blancos y apenas se pueden leer las letras porque la cámara no era capaz de bajar el brillo, ni siquiera yo fui capaz de regularlo. Esto, como os digo, no es malo para el proyector, es una pasada porque es capaz de proyectar muy bien. Pero tengo que decir que mi cámara no ha hecho justicia a la calidad de este proyector y tengo que disculparme con vosotros por eso. Y el otro problema ya no es el brillo, sino los colores. Y es que seguro que os habéis fijado que en algún momento saltan colores rojo, verde o azul, hay tonos rosados o cambios de color muy bruscos. Esto no es problema del proyector, el proyector se ve absolutamente perfecto, de verdad que se ve magnífico. Esto es culpa de la cámara, el ojo no lo capta. Así que me disculpo con vosotros de nuevo, estos colores, estos tonos solo se captan por la cámara, el proyector es una auténtica delicia y se ve magnífico. Y vamos a continuar después de esta charla que acabo de daros. De todas formas, si veis alguna cosa en el vídeo o algo que no os cuadra, preguntadme en comentarios que yo os voy a responder sin lugar a duda. Continuemos con más pruebas y ajustes del proyector. Pero antes, déjame decirte que si te está gustando el vídeo, te invito a que te suscribas, le des like, actives la campanita para más vídeos como este, que en la pestaña publicaciones publico todas las ofertas de cacharritos, códigos de descuento y muchas cosas más, y te invito a unirte a nuestros canales de Telegram y WhatsApp para que te enteres de todo antes que nadie. Y si no sabes cómo, prueba escaneando esos códigos QR. Y la ventilación, como os decía, es inaudible. Escuchad. Nada más encender el proyector nos pedirá que emparejemos el mando, configuremos nuestro idioma y región. Escaneando ese código configuraremos rápidamente el proyector y podremos añadirlo a la aplicación Google Home. Seleccionamos los servicios de Google que queramos, nuestras aplicaciones de streaming preferidas, el modo de energía que queramos. Nos pedirá que indiquemos qué tipo de corrección de pantalla queremos, nos mostrará una pequeña guía sobre el enfoque, pero comentaros que la corrección trapezoidal automática y el enfoque automático funcionan perfecto siempre y cuando coloquéis el proyector de manera correcta, así que pocas veces tendréis que utilizar los modos manuales. Nos pide si queremos activar la evitación de obstáculos automática y la alineación con la pantalla en caso de que tengamos una pantalla de proyección, y por último si nos queremos unir a la comunidad de Jimmy. Esto viene bien para resolver dudas entre usuarios que a lo mejor en su página web no encontréis, o podéis preguntarme a mí y si lo sé os responderé. Para todos aquellos que ya habéis visto cómo funciona el sistema Google TV, creo que sobre esta interfaz poco puedo contaros. Donde sí podéis aprender cosas va a ser en los ajustes.
Tenemos un selector de cuentas donde podemos añadir varias cuentas para varios usuarios, un para ti con recomendaciones sobre nuestros gustos si ya hemos navegado. Luego tenemos infinidad de aplicaciones de streaming como Netflix, certificadas por supuesto para poder reproducir contenido a su máxima calidad. Entre todas las aplicaciones instaladas o recomendadas tenemos esta instalada que sirve para reproducir contenido, tanto fotografías como vídeos y otro tipo de documentos. En esta pestaña principal nos aparecerán infinidad de recomendaciones tanto a películas como series, así como vídeos de YouTube. En películas nos aparecerán recomendaciones de distintas plataformas de streaming, bien para comprar, para alquilar o mediante suscripción. En series, más de lo mismo. En aplicaciones podremos instalar casi cualquier aplicación que exista dentro del Play Store e incluso algunos juegos poco pesados. Vamos a echar un vistazo a los ajustes y si os dais cuenta el brillo muchas veces me va a jugar malas pasadas. Como os decía, es culpa de la cámara. La primera aplicación que tenemos es el salvapantallas. Esto está en todos los proyectores y dispositivos que disponen de Google TV, con una opción bastante interesante en la que podremos crear, desatando nuestra imaginación, nuestros propios fondos de pantalla o dejar que la aplicación salvapantallas nos ponga una gran variedad de imágenes. En entrada podremos configurar y cambiar las distintas entradas de vídeo, como activar y desactivar el control CDC o permitir que otros dispositivos conectados por HDMI controlen este proyector. En imagen podremos configurar la salida de luz del proyector de forma adaptativa. Con esos sensores nosotros podremos hacerlo manualmente, activar el refuerzo del brillo, alternar entre los distintos modos de imagen como estándar, película, deportes, juego o alto rendimiento. En alto rendimiento la pantalla tomará un color verdoso y el ventilador del proyector se pondrá a máximo rendimiento. Podemos activar el modo cineasta que proyectará la película tal y como ese director la concibió, sin alteraciones ni efectos añadidos. En ajustes avanzados, corregir el balance de blancos en 11 puntos, cambiar la temperatura de color, activar la mejora dinámica en oscuros. Esto os vendrá genial para juegos con una temática oscura. Y una de las cosas que me encanta de este proyector es que está completamente enfocado a los videojuegos, hasta el punto en el que podemos seleccionar una mira virtual con distintas formas o ajustar el punto de mira. Pero eso no es lo único, ya que eso solo no haría que estuviera completamente enfocado a los juegos. Lo que hace que esté enfocado a los juegos es que sea compatible con VRR, además de All-M. Para los que no sepáis qué es, básicamente elimina el tearing, ese efecto de imagen partida, reduce el stuttering, los tirones que suelen dar los juegos FPS, mejora la suavidad en los juegos, y el All-M hace que el proyector detecte cuando estás jugando a un juego y active el modo baja latencia. Y es que este proyector a una resolución de 4K nos daría un desempeño de 3 milisegundos y 60 Hz. Eso para un proyector es una pasada. A 1080p y 120 Hz 2 milisegundos y a 1080p 240 Hz 1 milisegundo. Justamente lo que os decía. Un proyector muy enfocado a los videojuegos. Además, SGMI nos garantiza en un futuro próximo un modo de juego en el que podemos añadir un modo FPS, un modo RTS, un modo RPG y un modo deportes, que llegará en actualización vía OTA y se podrá activar en el modo de imagen activando el modo juego. Yo, si queréis mi opinión en lo que se refiere a lo que he jugado o estoy jugando, es como jugar con un monitor pero gigante. Vamos a continuar con algunas configuraciones más y algunas pruebas antes de ver algunas muestras de vídeo. Tenemos el modo Super Frame, que bruscamente explicado, básicamente lo que hace es generar imágenes adicionales donde no las hay para generar un mayor flujo de fotogramas. También tenemos el modo AISR, que vendría a ser una super resolución mediante inteligencia artificial para mejorar imágenes mediante algoritmos. Lo que vendría a ser un DLSS en Nvidia o FSR en AMD. En sonido podemos activar o desactivar los altavoces, subir los bajos, agudos, activar el modo envolvente, activar o desactivar ese modo DTS, elegir el estilo de sonido, entre otras muchas funciones más. Dentro de las conexiones inalámbricas tenemos Wi-Fi 6 que opera en banda de 2,4
2,4 y 5 GHz y Bluetooth 5.2, al cual podremos conectar auriculares, barras de sonido e incluso mandos. Como os comentaba al principio, la corrección trapezoidal automática funciona perfecto siempre y cuando coloquéis el proyector de forma correcta y no lo coloquéis muy lateralmente, además de poder recalibrarlo. Otro de los ajustes que me parecen muy interesantes es la capacidad de adaptación de color de la pared, si como en mi caso estáis utilizando como lienzo la pared, de tal forma que calibrará los colores para darnos la mejor experiencia. Si queremos utilizar la corrección trapezoidal manual, algo que hemos visto un montón de veces por el canal, pero si sois nuevos, básicamente podéis ajustar los bordes y las esquinas a vuestra preferencia para intentar aprovechar al máximo la pantalla. Otro ajuste muy interesante es el zoom óptico, donde de forma mecánica podremos ajustar el zoom de la proyección y a partir del 1x, como estáis viendo ahí, ya se hará de forma digital. También tenemos el desplazamiento de la lente. Todo esto son funciones que se complementan con esa corrección trapezoidal para conseguir la mejor proyección posible. Rotación de la imagen, colocación del proyector y otra función interesante, dado que este proyector tiene mucha cantidad de lúmenes, además de ser láser, es esa protección a los ojos. Y es que en el momento que el proyector detecta que alguien está pasando por delante, elimina la luz. Un modo altavoz Bluetooth, creo que no necesita mucha más explicación. Podemos buscar actualizaciones del sistema manualmente, como la que os comentaba antes, para esos modos de juego, y la versión Android de este SGME Horizon 20 es Android 14. Otra función bastante interesante que la configuramos al principio, nada más encender el proyector, es la función enviar y la de poder utilizar nuestro smartphone como control del proyector, para poder utilizarlo como mando o el control remoto y enviar la pantalla de nuestro smartphone al proyector, algo que también podremos hacer desde nuestro PC mediante Google Chrome. Y finalmente vamos a ver la capacidad de proyección de vídeo, de colores, los claros, los oscuros. Fijaos, tengo una chimenea gigante en casa y, como os he comentado al principio, la cámara no hace justicia de lo que es capaz de proyectar este proyector, ya que, como os decía, el láser y las cámaras no se llevan bien. Aún así, la calidad que se aprecia en el vídeo es espectacular. El hecho de tener esas certificaciones IMAX, Dolby Vision, visión del director, así como HDR10 Plus, hace que maneje grandes gamas de colores, una muy alta fidelidad, sumado con esos 3200 lúmenes ISO. La pantalla que estáis viendo proyectada en este momento tiene un tamaño de unas 200 pulgadas, el proyector se encuentra a unos 5,5 metros más o menos, pero es que este proyector sería capaz de proyectar hasta 300 pulgadas a una distancia entre 8-10 metros. 300 pulgadas, estamos hablando de una pantalla muy considerable. El ratio de este proyector es 1:20:1 y creo que vosotros mismos lo estáis viendo, la calidad de las imágenes es espectacular y dejadme repetiros otra vez que la cámara no le hace justicia a la calidad de este proyector. La verdad que es algo que me da muchísima rabia, pero ahora mismo no puedo hacer otra cosa hasta que no consiga una cámara muchísimo mejor, pero hay que tener en cuenta que esas cámaras valen mucho. Y la última sería la de reproducir contenido 3D con unas gafas especializadas de la marca. Quién sabe, tal vez lo veamos en el futuro por el canal. Ahora contadme qué os ha parecido este SGME Horizon 20. Para mí, hasta la fecha, es el mejor proyector que ha pasado por el canal y la verdad que es una auténtica maravilla. Ahí estáis viendo también ese Mogo 4 que vimos hace poco por el canal, arriba a la derecha. Os dejo el enlace por si queréis echarle un vistazo. Abajo en la caja de descripción tenéis los enlaces de todos estos cacharritos. Son enlaces de afiliado, sirven para apoyarme mínimamente a mí y poder seguir creando contenido como este a vosotros. Os va a costar absolutamente lo mismo o incluso menos si utilizáis esos códigos de descuento que intentaré dejaros junto con los enlaces. Agradezco muchísimo todo vuestro apoyo, espero que os haya gustado el vídeo y si ha sido así te invito a que te suscribas, le des like, actives la campanita para más cacharritos como este. Nos vemos muy prontito con otro cacharrito y mientras tanto portaos bien que ya me porto yo mal.